Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar GIF animados desde cero en el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a personalizar. En este caso nos vamos a personalizado. Voy a trabajar con la medida de 15 por 15 centímetros. Si ustedes gustan pueden cambiar a otra medida. En este caso voy a trabajar con la plataforma FreePix, que es una página de fuentes vectorizadas. En anteriores ocasiones ya les expliqué, tengo un tutorial sobre ello, cómo se procede la descarga y cómo se convierte para que ustedes lo puedan trabajar en PowerPoint. Dejo el link en la parte inferior o superior. Voy a trabajar con esta imagen que ya previamente he compartido y lo voy a proceder a desagrupar. Indico sí, nuevamente selecciono el elemento y me voy nuevamente a desagrupar. Como ustedes observan, cada uno de estos elementos ya está vectorizado y lo podemos eliminar. Solamente nos quedamos con el elemento que nos interesa para poderlo trabajar. Una vez que ya está listo, ya he eliminado lo innecesario, agrupo el elemento con el cual voy a trabajar. En este caso lo voy a ampliar exacto a esta base, a este tamaño de PowerPoint. Una vez que esté listo, lo voy a proceder a desagrupar. Creo una nueva diapositiva, suprimo el texto predeterminado, selecciono todos los elementos, control C, control V y lo voy a pegar. En este caso me voy a formato de forma, relleno de forma. En este caso voy a trabajar con los colores de escala para brindarle una tonalidad de color mucho más intensa. De igual manera procedo con los demás elementos para poder cambiar la intensidad de los colores y pueda mostrarse el cambio. Asimismo voy a reducir el tamaño de estas imágenes para que al generar un movimiento se pueda apreciar los cambios. Es como una hoja que se va mostrando imagen por imagen. Creo una nueva diapositiva, suprimo el texto predeterminado, nuevamente control C, control V de la imagen anterior. Ahora nuevamente me voy a formato de forma y me voy a relleno. En este caso voy a arrastrar un poco más el color para que se me dé una nueva tonalidad. Y bueno, de igual manera prosigo con todos los demás elementos. Y bueno, ese es el procedimiento que voy a realizar por cada nueva diapositiva creada. Control C, control V y voy a proceder a mover. Cuanto ustedes ingresan más diapositivas, va a ser mucho mejor, puesto que el movimiento va a ser un poco lento, ya que es una imagen GIF que constantemente está en movimiento. Y bueno, una vez que ya han terminado, se van a archivo, exportar, crear un GIF animado. En este caso van a trabajar con extra grande para que sea de alta resolución. O bueno, pueden trabajar con las demás también, pero lo recomendable es que trabajen con extra grande. Y bueno, en segundo 0 y crear. En este caso automáticamente se guarda en formato GIF y simplemente cambian el nombre. Y finalmente obtenemos este resultado. Ahora vamos a trabajar con un segundo elemento que previamente ya hemos compartido. Y bueno, esta es la imagen. Ahora clic agrupar, desagrupar, sí. Nuevamente selecciono y nuevamente desagrupar 2 veces. Ahora que está listo, suprimo los elementos con los cuales no voy a trabajar, puesto que esto automáticamente la imagen se me ha vectorizado. Esto quiere decir que puedo modificarlo, cambiarlo de color y mover cada uno de los elementos. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos una vez que ya he terminado. Selecciono todos los elementos, control C, control V, genero una copia. En este caso voy a eliminar lo que es el gatito y me voy a quedar simplemente con la taza. Para ello selecciono, suprimo y cada uno de los elementos voy quitando, suprimiendo. Y bueno, finalmente ya me ha quedado la taza. En el otro caso
Voy a quitar la taza y voy a dejar simplemente el gatito para poderlo trabajar de esta manera. Una vez que he terminado, selecciono la imagen completa, clic derecho y lo voy a proceder a agrupar, igual en el caso de la taza. Ahora que está agrupado la imagen, arrastro, clic en la imagen y lo traigo al frente. Selecciono todos los elementos ahora para proceder a ampliar, los agrupo. Una vez que está agrupado, voy a ampliar la imagen y creo una nueva diapositiva. Control C, Control V. Ahora voy a proceder nuevamente a desagrupar para poder trabajar estos dos elementos. Muevo la imagen para que me visualice cómo es el deslizado del gatito. Nuevamente Control C, Control V y vuelvo a deslizar. Y así sucesivamente hasta crear varios cuadros. Vuelvo a la parte inicial y lo que voy a hacer es modificar los ojitos del gato. En este caso voy a mover elemento por elemento en cada uno de los cuadros. En este caso es en cada una de las diapositivas. Voy a realizar el movimiento de cada uno de estos elementos para que se me genere una visualización de movimiento. Una vez que está listo, lo voy a exportar, crear un GIF animado de igual manera en 0 y voy a indicar hacer transparente el fondo. Y creo la imagen automáticamente GIF en formato GIF animado. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.